Cuando el mundo entero se rindió ante la idea de que producir en Asia era la única vía para sobrevivir, un hombre en el norte de España decidía seguir un camino propio. En lugar de mirar hacia Oriente, miró hacia adentro. Desde las calles húmedas de A Coruña, un antiguo ayudante de tienda llamado Amancio Ortega estaba fraguando, en silencio, un imperio capaz de desafiar todas las reglas del capitalismo moderno. Un imperio que vestiría al mundo entero sin pronunciar apenas una palabra pública. ¿Cómo lo logró? Su historia comienza con una paradoja. Ortega, que había conquistado la industria textil mundial con la marca Zara, no buscaba publicidad ni protagonismo. Mientras otros magnates competían por aparecer en portadas, él prefería pasar inadvertido, caminando sin escoltas por las mismas calles donde había vendido sus primeras camisas. En los años 90, cuando su fortuna ya se contaba entre las más grandes del planeta, seguía desayunando con los empleados en el comedor de fábrica. Aquella sencillez no era pose, era la raíz de su método, una filosofía empresarial construida sobre la proximidad, la velocidad y el control absoluto del detalle. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete a De Cero a Imperio, donde desentrañamos los secretos de los gigantes que transformaron el mundo. A diferencia de los imperios tradicionales, Inditex no levantó su trono sobre la publicidad ni las pasarelas, sino sobre los pasillos del consumidor común. Ortega comprendió que la moda no debía predecirse, sino observarse. Mientras París dictaba tendencias con meses de antelación, las tiendas de Zara respondían cada semana a lo que la gente realmente compraba. Esta velocidad transformó el negocio de la moda en una ciencia del tiempo. Prendas diseñadas en Galicia podían llegar a Londres o Roma en apenas unos días. En ese sistema, cada minuto contaba, y la fábrica local se convirtió en el corazón que bombeaba vida a una red global. El secreto era contracultura pura. En un momento en que los economistas proclamaban el fin de la producción europea, Ortega decidió mantenerla cerca. Construyó su modelo alrededor de talleres locales en Galicia, Portugal y el norte de Marruecos. Esto le permitió algo que las marcas rivales ni siquiera soñaban: control sobre cada fase del proceso. Desde el diseño hasta el escaparate, todo pasaba por sus manos y se ajustaba a un ritmo que transformó la industria. Cuando el mundo aún hablaba de temporadas, Inditex cambiaba de colección cada 2 semanas. Aquella decisión, que parecía una locura financiera, se convirtió en la ventaja competitiva más poderosa del siglo. A comienzos del nuevo milenio, el fenómeno Zara ya era imparable. Las ciudades más influyentes del planeta veían nacer sus tiendas en ubicaciones estratégicas, al lado de firmas históricas como Louis Vuitton o Chanel. Pero la diferencia radicaba en un detalle. Zara ofrecía lo que esas marcas prometían, pero sin el precio de la exclusividad. Ortega democratizó la moda de lujo, borrando las fronteras entre clases sociales. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora se movía con la misma velocidad con la que un diseñador trazaba un boceto. En su cabeza, cada almacén era un laboratorio y cada cliente, un mensajero involuntario que marcaba el pulso de la creación. La genialidad de Ortega no residía en inventar, sino en escuchar. Creó un sistema casi biológico, donde el flujo de información subía desde las tiendas hasta los diseñadores. Si un color se agotaba, si un tejido no gustaba, si una chaqueta inspiraba comentarios, todo se registraba y alimentaba nuevas decisiones. Era una sinfonía de retroalimentación en tiempo real, imposible de igualar por sus rivales divididos en jerarquías y departamentos. Así nació lo que algunos analistas llaman hoy el sistema nervioso de la moda. Una red viva, conectada, en la que la intuición humana y el análisis técnico convivían bajo una misma filosofía de simplicidad y rapidez. El éxito, sin embargo,
no lo cambió. Ortega nunca dio entrevistas extensas ni permitió documentales sobre su vida. Solo unas pocas fotografías confirman su existencia pública. Para él, la discreción no era timidez, era una estrategia. Sabía que un líder visible podía generar idolatría, pero también distracción. Ortega prefería que su obra hablara por él. Dentro de Inditex, su presencia era constante pero silenciosa. Visitaba fábricas sin avisar, recorría tiendas disfrazado de cliente y observaba cada detalle con la precisión de un relojero. Sus empleados lo describen como alguien que medía el éxito por la eficacia, no por los aplausos. Esa manera de liderar dio forma a una cultura única en el mundo empresarial. En lugar de una jerarquía rígida, Inditex funcionaba como un organismo donde las ideas fluían desde abajo hacia arriba. Ortega creía que las mejores soluciones provenían del contacto directo con la realidad, y por eso instaba a escuchar al cliente más que al director. Esta falta de ego institucional permitió que la compañía evolucionara constantemente, como un sistema adaptable a cualquier crisis. Cuando llegó la recesión del 2008, Inditex no recortó personal ni cerró fábricas. Reorganizó su red y salió aún más fuerte. El núcleo de esta filosofía era profundamente gallego, una mezcla de prudencia y audacia. Ortega repetía que el verdadero riesgo no es actuar, sino quedarse inmóvil. Así fue como adoptó tecnologías digitales sin perder su esencia artesanal. Las tiendas físicas se convirtieron en centros de datos, conectadas a un sistema logístico que funcionaba las 24 horas. Desde un centro en Arteixo, los pedidos cruzaban fronteras circulando como una corriente invisible que mantenía vivo el latido del negocio. Ese modelo híbrido entre lo humano y lo tecnológico redefinió la empresa moderna. Poco a poco, el empresario que había empezado como repartidor de batas se transformó en uno de los hombres más ricos del planeta. Pero su riqueza parecía un detalle menor dentro de su relato. Para él, el éxito no era acumular, sino crear. Sus donaciones a hospitales y programas educativos fueron silenciosas, coherentes con su manera de entender la vida. Ayudar sin hacer ruido. En una época dominada por figuras públicas que buscan atención constante, Ortega recordaba con su ejemplo que el verdadero poder es el que no necesita mostrarse. El renacimiento de Ortega no fue solo financiero, fue filosófico. Redefinió los fundamentos del consumo, fusionando lujo, velocidad y proximidad en una ecuación nunca antes vista. Su imperio no dependía del brillo de una pasarela, sino de la precisión de un sistema donde cada engranaje funcionaba con devoción casi religiosa. En su empresa, la innovación no nace del capricho, sino del trabajo incansable por entender al ser humano. Y en ese entendimiento reside su mayor legado, un modelo que enseñó al mundo que la humildad y la excelencia no son conceptos opuestos, sino las dos caras de un mismo éxito silencioso. El Imperio Silencioso, de Amancio Ortega, sigue creciendo sin que su voz se alce. Pero sus decisiones resuenan en cada escaparate, en cada prenda doblada sobre un mostrador, en cada cliente que sin saberlo participa de una cadena que nunca duerme. Es la historia de un hombre que conquistó el planeta sin decir palabra, guiado por un principio atemporal, crear valor sin perder la humanidad. Y mientras Inditex continúa su expansión global, su fundador permanece fiel a su ley no escrita, dejar huella sin dejar ruido. Si esta historia te inspira, no olvides suscribirte a De Cero a Imperio, para seguir explorando las mentes que edificaron los mayores imperios con sus propias manos. A finales del siglo XX, el mundo empresarial se entregó a una fiebre de deslocalización sin precedentes. Desde los Estados Unidos hasta Europa, miles de fábricas cerraban sus puertas para emigrar hacia Asia, donde la mano de obra era barata y la regulación mínima. Las consultoras lo daban por hecho. Quien produjera fuera, ganaría.
Sin embargo, en el noroeste de España, Amancio Ortega contemplaba el fenómeno con una serenidad inquietante. Él veía lo que otros no podían ver, que el futuro no estaría en producir más barato, sino en producir más rápido. Mientras las corporaciones se obsesionaban con reducir costos, Ortega hablaba de un nuevo tipo de valor, un valor invisible, el tiempo. En su pensamiento, el costo de cada prenda no se medía en euros, sino en minutos. La velocidad con la que una idea se transformaba en producto determinaba el éxito o el fracaso. Y desde Arteixo, en Galicia, Inditex desarrolló un modelo revolucionario conocido como producción de proximidad. La apuesta era tan arriesgada que los expertos la calificaron de suicida. Fabricar en Europa cuando todos huían hacia el este parecía un error imperdonable. Pero aquel supuesto error se transformó en una de las estrategias más brillantes de la historia moderna del comercio. Ortega construyó una red industrial alrededor de su sede central, combinando fábricas propias, talleres externos y una logística coordinada con precisión milimétrica. En lugar de buscar el ahorro en salarios, buscó el ahorro en tiempo. Mientras un competidor tardaba medio año en transformar una colección, Zara lo hacía en cuestión de semanas. Esta inmediatez permitía responder al deseo del cliente casi en tiempo real, una ventaja que el dinero por sí solo no podía comprar. El principio era simple, pero poderoso. Cuanto más cerca estén tus centros de decisión de tus centros de producción, más rápido podrás actuar. En un mundo globalizado donde las modas cambiaban cada semana, Ortega entendió que la flexibilidad valía más que el precio. Sus fábricas europeas no debían competir con las asiáticas en costos, sino en agilidad. Desde Galicia, los diseñadores trabajaban codo a codo con los ingenieros y los responsables de tienda, acortando el ciclo completo de diseño, fabricación y distribución hasta niveles nunca vistos. Fue una revolución industrial en miniatura, pero con alcance planetario. El modelo local permitió un control total sobre la calidad y la coherencia estética. Mientras otros conglomerados sufrían retrasos en sus pedidos o errores en la producción, Inditex mantenía un flujo constante, casi coreográfico. El transporte terrestre y aéreo se sincronizaba con los nuevos escaparates. Cada tienda podía renovar más del 70% de su inventario en apenas unas semanas. Este movimiento continuo hacía sentir a los clientes que siempre había algo nuevo, fomentando una urgencia de compra que redefinió el comportamiento del consumidor global. Esa sensación de frescura era intencional, casi científica. Ortega sabía que la moda no se vendía por necesidad, sino por deseo. Pero el deseo tiene una vida corta, un destello que se apaga pronto. Por eso su sistema local debía ser lo suficientemente veloz como para capturar esa emoción antes de que desapareciera. En un estudio interno, descubrió que una prenda tenía una ventana de oportunidad inferior a 3 semanas desde su primera aparición en tienda. Si no se vendía, debía ser sustituida. Este ciclo de renovación constante convirtió a Zara en sinónimo de novedad perpetua. Producir cerca también significaba reducir desperdicio y riesgo financiero. Si una colección no funcionaba, las pérdidas eran mínimas, porque la empresa no había producido millones de unidades de antemano. Ortega eliminó el concepto de inventario muerto, una plaga común en la industria textil. Cada decisión se basaba en datos enviados desde las tiendas y ajustada al instante. Lo que para otros era un problema de exceso, para Ortega era una oportunidad de aprendizaje. Así logró convertir cada error en una fuente inmediata de mejora. A la vez, la producción local impulsó la economía de su entorno. Miles de familias gallegas encontraron empleo en talleres asociados o empresas proveedoras. En lugar de desindustrializar su región, Ortega la reinventó.
Las fábricas no eran ruinas del pasado, sino centros tecnológicos dotados con maquinaria de última generación. Arteixo se convirtió en un símbolo de resistencia económica, una aldea global donde la tradición artesanal se fusionaba con la robótica y la logística avanzada. Los expertos en negocios comenzaron a llamarlo el milagro de Galicia. El éxito del modelo también residió en su discreción estratégica. Ortega no proclamó su método al mundo ni lo presentó en conferencias, simplemente lo ejecutó, perfeccionándolo año tras año. Su obsesión por la eficiencia llegaba a cada rincón del sistema, desde el diseño de las cajas de envío hasta el recorrido de los camiones. Todo estaba optimizado para evitar segundos perdidos. Nada se dejaba al azar. Incluso las rutas de vuelo se planificaban con ingeniería suiza. Lo que parecía una simple tienda de ropa era, en realidad, un mecanismo de relojería industrial. El resultado fue tan contundente que cambió el mapa del comercio. Mientras sus competidores sufrían bloqueos en puertos o huelgas en Asia, Inditex continuaba operando sin interrupciones. Su dependencia geográfica era baja y su capacidad de reacción altísima. En términos técnicos, había construido un sistema antifrágil, uno que se fortalecía ante los trastornos. Durante la crisis financiera global, cuando cientos de empresas se desmoronaban por la caída del consumo, Inditex inauguraba nuevas tiendas y mantenía sus márgenes intactos. Para que se entienda la magnitud, la empresa logró crecer a doble dígito, incluso en los años más oscuros de la recesión. Este fenómeno llamó la atención de universidades y analistas. Muchos se preguntaban cómo un modelo tan local podía ser, al mismo tiempo, tan global. La respuesta estaba en la interdependencia. Ortega no concebía el mundo como un tablero de costos, sino como un organismo conectado donde cada parte debía nutrir a la otra. Mientras otros fragmentaban su cadena de suministro, él la integraba. Su visión anticipó con décadas de ventaja el concepto de sostenibilidad moderna: proximidad, circularidad y eficiencia energética, no como estrategias de marketing, sino como cimientos del negocio. En los círculos de dirección, el mensaje era claro: producir lejos es más barato, pero producir cerca te da el control. Y en el mundo de la moda, el control lo es todo. Control del diseño, del ritmo y del deseo del consumidor. Ortega no buscaba predecir la próxima tendencia, sino disponer del sistema más rápido para reaccionar ante ella. Esa mentalidad, heredada de su infancia en la escasez, le recordaba que cada instante contaba. Lo que para los demás era improvisación, para él era disciplina. Con el tiempo, grandes competidores intentaron imitar su modelo, pero sin éxito. Las multinacionales estadounidenses y francesas carecían de la cultura de proximidad que Ortega había labrado durante décadas. No bastaba con copiar las fábricas o los algoritmos. Hacía falta entender la mentalidad que las movía. Una mentalidad que priorizaba la inmediatez sobre el costo y la calidad sobre el volumen. Inditex no era solo una empresa, sino una filosofía productiva que giraba en torno al respeto por el detalle y la eliminación del desperdicio. Al observar su trayectoria, se entiende que no fue una decisión romántica ni patriótica, sino de puro pragmatismo estratégico. Producir en casa le dio poder, información y autonomía, 3 recursos más valiosos que cualquier ahorro monetario. En el tablero global de la moda, Ortega había trazado una línea maestra: renunciar a la dependencia externa para ganar en velocidad y precisión. Fue una jugada que redefinió lo que significa ser competitivo en el siglo XXI. Y en silencio, desde Galicia, un hombre demostró que a veces la mejor manera de conquistar el mundo es hacerlo sin salir de casa. Imagina un organismo capaz de sentir cada movimiento de sus extremidades y reaccionar al instante ante cualquier estímulo. Eso era Inditex, un sistema vivo, consciente,
que transformó la observación del cliente en una forma de ingeniería empresarial. Amancio Ortega no construyó simplemente una marca, creó una mente colectiva donde cada tienda actuaba como un receptor, cada vendedor como una neurona y cada diseñador como un sinapsis creativa. Nació un modelo que revolucionó el pensamiento comercial, la retroalimentación en tiempo real. Mientras las grandes casas de moda seguían encerradas en despachos de París o Milán, trazando colecciones con meses de anticipación, Ortega miraba hacia las calles. Allí estaban las verdaderas pasarelas del siglo XXI. Lo que la gente llevaba, lo que probaba, lo que rechazaba. Todo importaba. Cada tienda de Zara se convirtió en un radar emocional que captaba los latidos del mercado. Las decisiones no se basaban en corazonadas de diseñadores, sino en datos tangibles y observaciones directas. Era un sistema empírico que convertía el gusto humano en estadísticas procesables. A comienzos de los años 90, esta red comenzó a tomar forma. Ortega impulsó una infraestructura tecnológica que, en silencio, conectó a miles de empleados a través de terminales que comunicaban información minuto a minuto. Las gerentes de tienda enviaban reportes diarios sobre ventas, tallas agotadas, colores demandados y comentarios de los compradores. Esa avalancha de datos fluía hasta Arteixo, donde los diseñadores y analistas detectaban patrones con precisión quirúrgica. Lo que hoy se conoce como Big Data, Ortega lo aplicaba antes de que el término existiera. Fue una revolución conceptual. La moda dejaba de ser arte y se transformaba también en ciencia aplicada. El impacto fue inmediato. Cada madrugada, los equipos de diseño analizaban los informes que llegaban desde Asia, América y Europa. Con esa información, modificaban cortes, ajustaban tejidos o redibujaban una prenda completa si era necesario. A la semana siguiente, los nuevos modelos ya estaban en tienda. Ningún otro grupo empresarial había logrado sincronizar el deseo global con tal precisión. Zara era una antena que escuchaba al mundo sin hablar. En lugar de imponer tendencias, las capturaba, las procesaba y las devolvía convertidas en realidad accesible. Fue la democratización total de la moda. El modelo funcionaba como un ciclo biológico. Las tiendas captaban estímulos, los cerebros creativos de Arteixo procesaban la información y las fábricas actuaban como músculos que ejecutaban la orden. Todo se movía en una velocidad que parecía inhumana. Durante el auge de los años 2000, se calculaba que podían diseñarse más de 12.000 referencias distintas al año. Cada una pasaba por un proceso de evaluación continua. Si funcionaba, se reforzaba. Si fallaba, desaparecía sin dejar rastro. Era la selección natural aplicada al textil. Solo sobrevivía lo que la especie consumidora elegía. Ortega comprendió algo esencial. En la era moderna, la información vale más que el stock. Los datos son el nuevo oro, y nadie los extraía con tanta eficiencia como Inditex. Cada cliente aportaba conocimiento, cada compra y cada devolución alimentaban un sistema que se retroalimentaba sin cesar. De esta forma, la empresa podía anticiparse al deseo antes de que se manifestara. Cuando un diseño triunfaba en Roma, en pocas horas se replicaba en Berlín, Madrid o Nueva York. No existía espacio para el azar. La intuición se convertía en matemática pura. Esta dinámica también transformó la figura del diseñador. Ya no era un artista aislado, sino un analista empático. Su trabajo consistía en interpretar las emociones colectivas del público y traducirlas en tejidos y formas. En los estudios de Arteixo, los diseñadores no partían de bocetos espontáneos, sino de informes detallados sobre lo que la gente tocaba, probaba o fotografiaba. El ego creativo cedía su lugar al pragmatismo comercial. Esto, lejos de restar valor artístico, multiplicó la relevancia cultural de Zara. Daba a la gente lo que deseaba sin tener que pedírselo.
El corazón de este sistema era la logística informática y humana. Cada terminal de caja estaba conectada a los servidores centrales de Inditex, transmitiendo información a tiempo real sobre qué productos se vendían, a qué hora y en qué cantidad. Ese flujo constante permitía ajustar la producción antes de que se agotaran los artículos populares. Era una coreografía invisible, donde miles de decisiones pequeñas se unían para formar un resultado monumental. En el papel parecía simple. En la práctica, era una obra de ingeniería comparable al control aéreo de una metrópoli global. Con el tiempo, este modelo se convirtió en objeto de estudio en universidades y escuelas de negocios. Era la prueba viviente de que la observación y la rapidez podían superar cualquier presupuesto publicitario. Ortega había reemplazado el instinto del diseñador por la inteligencia del sistema. En lugar de adivinar la próxima moda, Inditex la medía científicamente, reduciendo la incertidumbre a una variable mínima. Para cualquier otro empresario, este grado de control era una quimera. Para Ortega, era una consecuencia natural de escuchar con atención. El sistema de retroalimentación también cambió la relación interna entre empleados. Cada vendedor se convertía en un portador de inteligencia corporativa. Su voz influía en las decisiones estratégicas tanto como la de un ejecutivo. Esta estructura horizontal fortalecía la cultura de colaboración y le daba sentido a la filosofía de Ortega. Todos forman parte del mismo cuerpo, sin importar el cargo o el salario. No era raro ver a responsables de tienda dialogando directamente con diseñadores para explicar las preferencias de los clientes. Esa comunicación bidireccional destruyó los muros tradicionales de la jerarquía. Sin embargo, mantener un sistema tan complejo exigía disciplina absoluta. La información debía fluir sin errores, y cualquier falla podía desbalancear el ritmo global. Por eso Inditex desarrolló un protocolo de comunicación que priorizaba la claridad sobre la cantidad. Cada tienda enviaba solo los datos más relevantes, evitando el ruido innecesario. De esa forma, la empresa logró algo extraordinario: tomar decisiones rápidas sin caer en la sobrecarga informativa. Este equilibrio entre simplicidad y precisión es, hasta hoy, una de las claves más admiradas del modelo Zara. Lo fascinante es que detrás de esta maquinaria tecnológica no hay frialdad, sino sensibilidad. Ortega concibió la observación del cliente como un acto de respeto. Cada prenda creada respondía a una necesidad real, no a una imposición estética. Se trataba de escuchar al consumidor como se escucha a un amigo, comprendiendo sus inseguridades, su autoestima y sus deseos. En un mundo cada vez más desconectado, Inditex construyó una conexión íntima entre el individuo y la empresa. Ese vínculo emocional fue el motor invisible del crecimiento. La comparación con un sistema nervioso no es fortuita. Los impulsos, los reflejos y las reacciones se transmitían con una eficiencia que desafiaba la física del mercado. Mientras sus competidores tardaban meses en responder, Inditex lo hacía en días. Esa diferencia temporal es la que marcó la frontera entre éxito y fracaso en el siglo XXI. Así, Ortega no solo inventó una forma de vender ropa, creó una nueva filosofía de organización empresarial basada en la observación constante, la humildad intelectual y la sincronía total. Hoy, décadas después, muchas multinacionales tratan de replicar ese sistema, pero pocas logran capturar su esencia. No se trata solo de infraestructura o algoritmos, sino de cultura. Una cultura que valora la escucha por encima de la imposición, la adaptación por encima del orgullo y la acción por encima de la teoría. En ese sentido, Inditex no es solo un sistema nervioso que siente, sino también un corazón que late al ritmo del mundo. Y ese pulso, inconfundible, es el reflejo del hombre que lo imaginó todo desde un pequeño taller gallego convertido en el cerebro de la moda global.
Mientras el resto del mundo aún intentaba descifrar cómo Zara lograba renovar su catálogo en cuestión de días, Amancio Ortega ya trabajaba en una nueva dimensión del negocio. No se trataba esta vez de producir más rápido, sino de posicionar mejor. La moda era movimiento, pero también escenario. Y Ortega entendió que, para consolidar su imperio, debía conquistar el territorio donde se libraban las batallas del deseo, las calles más codiciadas del planeta. Así nació su silenciosa estrategia inmobiliaria, una de las más ambiciosas y rentables del siglo XXI. Desde los años 90, Inditex comenzó a comprar locales en las zonas más exclusivas de las grandes capitales: Londres, Nueva York, París, Milán, Tokio. Ortega no se conformaba con abrir tiendas en cualquier lugar, quería las esquinas donde el tránsito, el turismo y la historia se cruzaban. Aquellas direcciones eran mucho más que espacios de venta, eran símbolos de poder. Donde otros arrendaban, él adquiría. Donde otros veían un gasto, él veía una inversión a largo plazo. Su visión trascendía la ropa. Se trataba de construir un imperio físico, visible y eterno. Esa estrategia era, una vez más, contraria a la tendencia mundial. Las cadenas internacionales se deshacían de sus activos inmobiliarios para aligerar balances y obtener liquidez. Ortega hacía lo opuesto. Compraba edificios antiguos, los restauraba y los convertía en templos del consumo moderno. En menos de 2 décadas, se convirtió en uno de los mayores propietarios privados del mundo, con una cartera inmobiliaria valorada en miles de millones de euros. Pero detrás de esas cifras colosales había algo más profundo, una intuición sobre la psicología del consumidor. La elección de las ubicaciones no respondía solo a criterios geográficos, sino emocionales. Una tienda en la Quinta Avenida no solo vendía ropa, ofrecía una experiencia. Al entrar, el cliente sentía que pertenecía a ese entorno de lujo, aunque pagara precios accesibles. Ortega comprendió que la localización transmitía aspiración. Su apuesta era clara: estar donde estaban los grandes nombres del lujo, pero hablar con el lenguaje del pueblo. Era una diplomacia comercial que unía mundos que antes parecían irreconciliables. Cada apertura era tratada como una ceremonia estratégica. Cuando Zara abrió su tienda insignia en la Rue de Rivoli de París, lo hizo en un edificio histórico que había pertenecido a una antigua institución pública. En Nueva York, la tienda de la Quinta Avenida ocupó un espacio rodeado por titanes de la moda. Estas decisiones creaban una ilusión poderosa. El cliente caminaba por una calle de lujo, pero podía comprar sin endeudarse. La democratización del estatus se materializaba en cada escaparate, y Ortega, sin aparecer en ninguna foto, reescribía las reglas del retail global. El impacto económico fue tan grande que muchos analistas comenzaron a hablar de la burbuja Ortega, no por fracaso, sino por éxito. Los inmuebles de Inditex no solo sostenían las operaciones del grupo, sino que generaban beneficios millonarios como activos independientes. La sociedad patrimonial del empresario, conocida en España por gestionar esta vasta cartera, llegó a adquirir rascacielos y edificios emblemáticos. En esencia, Zara no era solo una empresa de moda, era una federación de imperios, textil y financiero a la vez. Una máquina que monetizaba tanto el deseo como el espacio. El criterio de ubicación era tan preciso que los urbanistas comenzaron a usar las aperturas de Zara como indicador económico. Cuando la marca llegaba a un barrio, era señal de revitalización. Las zonas comerciales dormidas despertaban, los alquileres subían, las calles se llenaban de vida. Ortega había convertido su empresa en un termómetro de prosperidad urbana. Su expansión no se guiaba por campañas publicitarias, sino por la arquitectura. Donde se abría una tienda Zara, cambiaba el paisaje, el flujo y, con frecuencia, el prestigio del distrito. Pero la conquista de las calles premium implicaba algo más que dinero. Exigía comprensión cultural. Inditex
adaptaba cada tienda a la identidad de la ciudad que la recibía. En Roma, respetaba las fachadas históricas. En Shanghái, integraba elementos de diseño contemporáneo. No existía un modelo único, sino una idea unificadora, respeto y armonía con el entorno. Ortega sabía que para ser global había que saber ser local. Esa sensibilidad arquitectónica se convirtió en parte esencial del ADN del grupo y reforzó su reputación como empresa moderna y responsable. A pesar de su escala, la expansión se realizó sin estridencias. No hubo conferencias de prensa grandilocuentes ni campañas mediáticas. Ortega mantenía su estilo: actuar sin anunciar. Cada adquisición se hacía con el mismo hermetismo que caracterizaba su liderazgo. Mientras las revistas de negocios intentaban estimar el alcance de su fortuna, él continuaba paseando por Arteixo, observando el progreso en silencio. Las fachadas de piedra y vidrio que adornaban las capitales hablaban por él. Era el rostro visible de un hombre invisible. En el plano financiero, la estrategia fue un golpe maestro. Al poseer los locales más codiciados, Inditex redujo drásticamente su exposición a la volatilidad de los alquileres. Mientras otras marcas sufrían subidas de precios o contratos desfavorables, Zara disfrutaba de estabilidad y apreciación patrimonial. Los inmuebles no solo daban seguridad, sino independencia. En tiempos de crisis, podían ser liquidados o reutilizados, asegurando liquidez inmediata. Era un modelo de resiliencia que combinaba el pulso del comercio con la paciencia del inversionista. Esta dualidad transformó a Ortega en algo más que un empresario textil. Se convirtió en uno de los mayores constructores de ecosistemas urbanos. Donde muchos veían simples tiendas, él veía nodos estratégicos dentro de una red de capital global. El dinero fluía a través de esas arterias del consumo, pero también la identidad de las ciudades. Zara no vendía prendas efímeras, vendía un estilo de vida replicable, ligado al paisaje urbano más deseado de cada continente. Cada vitrina era una embajada cultural de su filosofía. Al observar la expansión global, se percibe una coherencia casi matemática. Cada nueva apertura respondía a un patrón de equilibrio entre visibilidad, rentabilidad y prestigio. Ortega evitaba los centros comerciales periféricos. Su campo de batalla era la calle principal. Y mientras los demás competidores invertían en publicidad, él invertía en ubicación. Podía no aparecer en televisión, pero sus vitrinas iluminaban los bulevares más fotografiados del mundo. Su estrategia se apoyaba en una idea ancestral: la mejor publicidad es la presencia. Con el paso del tiempo, este enfoque convirtió a Inditex en un referente del urbanismo comercial moderno. La empresa no solo siguió la evolución de las ciudades, sino que la impulsó. Su modelo de tienda insignia redefinió el papel del comercio minorista en la era digital, demostrando que el espacio físico podía seguir siendo protagonista si se convertía en una experiencia sensorial y estética. Ortega había logrado que la calle volviera a ser escenario, no almacén. Y en ese renacimiento urbano, su firma quedó grabada sin necesidad de monumentos ni discursos. Hoy, el mapa del lujo y el del comercio accesible comparten las mismas coordenadas gracias a él. Nueva York, Londres, Seúl o Madrid exhiben el sello invisible de un empresario que comprendió que la localización no es solo geografía, sino psicología. En un mundo cada vez más virtual, Amancio Ortega apostó por algo profundamente humano: caminar por la calle, mirar un escaparate y sentir deseo. Y al hacerlo, demostró que los verdaderos imperios no se construyen solo con dinero, sino con visión, paciencia y la capacidad de reconocer el oro invisible que esconden las calles del mundo. En una época dominada por la obsesión de la fama, Amancio Ortega decidió vivir en las sombras. Mientras otros ejecutivos convertían sus nombres en marcas, él eligió desaparecer tras su creación. Su liderazgo
tan inexplicable como efectivo, se basaba en una verdad simple: la visibilidad distrae, la discreción construye. Así dirigió Inditex, un imperio valorado en decenas de miles de millones, sin entrevistas, sin redes sociales, sin conferencias. Ortega convirtió el anonimato en una forma de poder. Su ausencia pública no era signo de timidez, sino una estrategia meticulosa. Creía que el protagonismo debilitaba la disciplina y que ninguna empresa debía depender del carisma de su fundador. En lugar de hablar, escuchaba. En lugar de mostrarse, observaba. De esa observación surgía su autoridad moral. Los empleados sabían que Ortega podía aparecer sin aviso en cualquier tienda o taller, revisando el orden de las perchas o el trato al cliente. No necesitaba gritar para imponer respeto. Su sola presencia bastaba para reafirmar el rigor que lo sostenía todo. A lo largo de los años, cultivó una cultura empresarial que rechazaba la burocracia y el ego. Inditex funcionaba como una comunidad de trabajo horizontal, donde la información fluía libremente y las jerarquías eran simbólicas. Las decisiones se tomaban rápido, pero siempre desde abajo hacia arriba. Si un encargado de tienda tenía una idea, podía llegar al nivel más alto sin atravesar un laberinto de departamentos. Esa estructura, inspirada en su propia filosofía de vida, garantizaba agilidad y lealtad. Todos eran parte de una misma sinfonía de eficacia. El secreto de su liderazgo radicaba en la coherencia. Ortega exigía lo que practicaba. Vestía con sencillez, evitaba los lujos ostentosos y trabajaba con un rigor que desarmaba a cualquiera. Algunos empleados lo recuerdan plegando camisas con la misma atención que cuando era un joven aprendiz. Para él, la humildad no era una virtud moral, sino una herramienta de supervivencia. Cuanto más grande el imperio, mayor debía ser la disciplina. Esta mentalidad lo mantuvo invulnerable a las tentaciones del poder y marcó el ADN de su compañía. En el año 2011, cuando anunció su retiro de la presidencia, lo hizo sin discursos ni ceremonias. Simplemente nombró sucesora a Pablo Isla, un ejecutivo discreto y meticuloso, formado bajo su mismo principio: dirigir sin protagonismo. La transición fue tan silenciosa como el resto de su carrera. Ninguna crisis de liderazgo, ninguna lucha por el control. Ortega había preparado la sucesión con años de antelación, construyendo un liderazgo institucional que trascendiera su figura. En un mundo donde los imperios se derrumban al morir sus fundadores, Inditex siguió creciendo, aún sin su voz pública. Esa capacidad para delegar sin perder el control es una de las mayores lecciones que dejó. Ortega demostró que un líder no se mide por cuántas órdenes da, sino por cuántas decisiones acertadas toman quienes lo rodean. Su estilo recordaba más a un director de orquesta que a un dictador empresarial. No microgestionaba, inspiraba. Creó un marco de trabajo tan eficiente que incluso en su ausencia, el sistema funcionaba con la misma precisión. Inditex pasó de depender de un hombre a depender de una cultura. Sin embargo, el heredero más importante de Ortega no fue su empresa, sino la idea de un capitalismo sobrio, casi ascético. Un capitalismo que no celebraba la ostentación, sino la excelencia silenciosa. A diferencia de Silicon Valley, que glorificaba la desobediencia y la exposición, él predicaba la disciplina y la reserva. Su fortuna personal creció hasta niveles difíciles de imaginar, pero nunca cambió sus costumbres. Continuó desayunando en la cafetería del personal y usando el mismo vehículo durante años. Mientras los focos perseguían a otros millonarios, él prefería los pasillos grises de las fábricas por donde empezó. Esta actitud no respondía al azar, sino a una convicción profunda sobre la temporalidad del éxito. Ortega veía la riqueza como un medio, no como un fin. Sabía que el dinero debía circular para generar valor real. Por eso destinó grandes sumas de su fortuna a iniciativas de educación y salud,
muchas veces sin que se mencionara su nombre. Sus donaciones a hospitales españoles equiparon unidades de diagnóstico avanzadas, salvando innumerables vidas. Si había una máxima que definía su visión, era esta: hacer el bien con el mismo silencio con que había creado su fortuna. En su visión, el liderazgo no era una conquista, sino una responsabilidad constante. No hablaba de sostenibilidad como una moda, sino como una obligación moral. La eficiencia, decía, también debía aplicarse al impacto social. Bajo su influencia, Inditex adoptó políticas ambientales pioneras, reduciendo desperdicios y optimizando recursos. Su filosofía empresarial se transformó en una ética del respeto. Respeto al cliente, al trabajador y al entorno. Todo negocio, creía Ortega, está destinado a durar solo si sirve a más gente de la que emplea. El legado de Amancio Ortega es también un recordatorio de los principios que el consumo moderno ha olvidado. En una era donde todo se mide por clics, seguidores y apariciones, él eligió el anonimato como escudo y como mensaje. Enseñó que no es necesario gritar para ser escuchado, ni exhibir para inspirar. Su éxito no nació del marketing, sino del carácter. En un sentido casi espiritual, representó la antítesis del capitalismo espectáculo, un empresario cuya grandeza provenía de la ausencia de ruido. Cuando se le pregunta a sus colaboradores cómo es realmente, muchos responden lo mismo: exigente, pero justo; duro, pero humano. Su liderazgo sembró un respeto que trasciende jerarquías y fronteras. En cada tienda Zara del mundo, en cada prenda desplegada sobre una mesa, persiste un fragmento de su mentalidad: observar, mejorar, avanzar sin detenerse. Su historia no solo es una lección de negocios, sino una filosofía de vida aplicable a cualquier oficio o sueño. Hoy, Ortega vive retirado en Galicia, cerca del mar que lo vio nacer. No concede entrevistas ni busca aplausos. Desde la distancia, observa cómo su empresa continúa expandiéndose, dirigida por hombres y mujeres que entienden que el éxito no se hereda, se cultiva. Su figura se ha convertido en leyenda silenciosa, un mito moderno que inspira tanto como intriga. El ayudante de tienda que conquistó el planeta sin hablar, demostró que hay conquistas que no requieren ruido, solo constancia. Al mirar hacia atrás, la verdadera enseñanza de su vida parece obvia. Liderar con humildad es la forma más poderosa de influir. Su legado permanece escrito no en bronce, sino en la cultura de una compañía que revolucionó la industria sin renunciar a su ética. Amancio Ortega cambió la moda, cambió el comercio y, de paso, cambió la manera en que entendemos el poder. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal De Cero a Imperio y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de quienes transformaron el mundo desde el silencio.